Estamos viviendo en los últimos tiempos y cada persona que alguna vez profesó seguir a Cristo será juzgada antes de que Cristo aparezca en las nubes. Y el que se haya descuidado recibirá la sentencia que se le dio a Belsasar. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Por eso debemos despertar, debemos ser conscientes del tiempo en que vivimos. En el tema anterior introducimos el juicio y queremos continuar en esa línea. Les invito a que hagan un poco de esfuerzo porque sé que vivimos en un mundo donde casi no queda tiempo, donde el sistema cada vez más nos aprieta. Pero como cristianos debemos esforzarnos para cada día entrar por la puerta estrecha y alimentarnos del pan de vida. Las Santas Escrituras, como decíamos en el tema anterior, nos anuncian que antes que Cristo aparezca en las nubes, el pueblo de Dios habrá sido juzgado en el tribunal en el cielo. ¿Y dónde aparece ese juicio antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Creador, por su gran amor, en Daniel 7 nos dejó la cadena profética que nos narra los acontecimientos de este mundo y más precisamente en los últimos días, es decir, en los tiempos que estamos viviendo. Leemos en el verso 9 del capítulo 7. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Todo esto está aconteciendo en el cielo, no en la tierra. El verso 13 dice: Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Para un mejor contexto sería bueno repasar algunos eventos que acontecen antes de esta escena de juicio. En este capítulo tenemos 4 bestias. La primera era como león, la cual representaba al imperio babilónico, que gobernó desde el año 605 hasta el año 539 a.C. Después aparece un oso, el cual representaba al imperio medo-persa, el cual gobernó desde el año 539 hasta el año 331 a.C. Y la profecía nos dice que después vendría uno como leopardo, el cual representaba al imperio griego, el cual derrotó a los medos persas en el año 331 y gobernó hasta el año 168 a.C. Y aquí en la cadena profética aparece una bestia terrible y espantosa, la cual en Apocalipsis la identifica como el dragón, el cual representaba al imperio romano,
que gobernó desde el año 168 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Y esa bestia terrible y espantosa, es decir, Roma, tenía 10 cuernos, lo cual simbolizaba que Roma se iba a dividir en 10, lo cual sucedió así como la profecía lo dice. En el año 476 Roma quedó dividida exactamente como estaba ya narrado en la profecía. Y después que Roma fuera dividida en 10, aparecería otro cuerno pequeño, es decir, otro reino pequeño, el cual simboliza a Roma papal, el cual gobernó 1260 años, desde el 538 hasta el año 1798 después de Cristo. Ahora, después de esta fecha es que aparece la escena de juicio. Es cuando se le quitó el dominio al cuerno pequeño. Entonces ahí es donde aparece el verso 9 y dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Repito, en el orden de la cadena profética, el juicio empieza después que cae el cuerno pequeño o Roma papal. Roma papal recibió la herida de muerte por la Revolución Francesa en el año 1798. Después de esta fecha inicia el juicio, en algún momento después de esta fecha. Mientras el juicio está en acción, el cuerno pequeño sigue vivo aún y hablando blasfemias contra Dios. Daniel 7:11 dice: yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Ahora miremos la explicación que le da el ángel al profeta Daniel. El profeta dice en el verso 15: se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes o reinos que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. El ángel le da una explicación general sin mucho detalle, pero Daniel quiere más detalles y sigue preguntando como todo buen estudiante. En el verso 19 él dice: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, o sea, cuando se da el juicio, inmediatamente el pueblo de Dios no recibe el reino. Dice que se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. El ángel le responde en los versos 23. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra,
el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino, es decir, que de Roma se levantarán 10 reyes o reinos, es decir, Roma se va a dividir en 10 como ya dijimos, y tras ellos se levantará otro, o después de ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. Como sabemos, Roma papal es diferente a las otras naciones que salieron de Roma. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Este juicio es un proceso que terminará antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No es un evento de un día como nos han enseñado, sino un proceso donde se examina cada registro de los que profesaron seguir a Cristo. En este juicio los perdidos no son juzgados, sino solamente los que alguna vez profesaron seguir a Cristo. El juicio a los impíos será durante el milenio por el pueblo de Dios y después del milenio cuando Dios aparezca en el gran trono blanco. En Apocalipsis 13, Roma papal recibe la herida de muerte, donde perdió su soberanía, y enseguida en el capítulo 14 se da el mensaje de que el juicio ha llegado. El juicio transcurre en el cielo, mientras el mensaje de los 3 ángeles se está predicando en la tierra. Así como hemos leído en otros temas, sería bueno leer Apocalipsis 14, 6 al 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Fíjese bien, no dice la hora de su juicio llegará, dice la hora de su juicio ha llegado. En un juicio hay un juez, una ley, los acusados de haber quebrantado la ley. Hay un acusador, testigos y un abogado. Ahora, ¿quién es el juez? En el verso 10 de Daniel se dice del anciano de días: el juez se sentó y los libros fueron abiertos. El que preside el juicio es el único Dios verdadero, el Padre eterno, visto en la visión como el anciano de días. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo quién es el que va a juzgar. En Juan 5, 22 al 23, Él dijo: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Es decir, que el que va a juzgar es nuestro Señor Jesucristo. Por eso vemos que Él va al Padre y se le da ¿qué? Dominio. Ahora, ¿cuál es el código, la norma o el estándar del juicio? Santiago 2, 10 al 12 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y el apóstol añade: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad.
Aquí vemos que la norma del juicio es la santa ley de Dios, e incluso menciona algunos mandamientos. Menciona el no matarás, no cometerás adulterio. Eso está en la ley de los 10 mandamientos. Ahora, ¿quiénes son juzgados? Como ya sabemos, el pueblo de Dios es el que es juzgado en este juicio, porque el juicio inicia por la casa de Dios. El cuerno pequeño o el sistema papal, a través de la Inquisición, juzgaba a los santos, fallaba sentencias injustas y los hijos de Dios eran torturados, quemados vivos en la hoguera, entre muchos otros métodos de tortura que utilizaban. El pueblo de Dios, metafóricamente en Apocalipsis 6, está clamando para que Dios los juzgue y vengue la sangre de ellos. En el verso 9 al 11 leemos: Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, vale la pena recalcar, esto es una metáfora, está escrito que los muertos nada saben. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Así como la sangre de Abel clamaba, así la sangre del pueblo de Dios que fue perseguido y que fueron masacrados por el sistema papal están clamando, pero es metafóricamente. Es decir, Dios está viendo la injusticia que se está haciendo y Él va a revocar el juicio injusto del cuerno pequeño. Y en el verso 11 se les dice, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, es decir, que siguieran durmiendo o muertos, porque el pueblo de Dios cuando muere en la Biblia se le llama un sueño, porque los que duermen un día van a despertar, y eso sucederá cuando nuestro Mesías venga. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Cuando se les sane la herida de muerte a ese sistema, muchos cristianos volverán a sufrir el martirio. Dios en este juicio va a hacer justicia a su pueblo. Va a revocar o anular el juicio injusto del cuerno pequeño. Por eso Daniel 7:21 al 22 nos dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿Quiénes son los testigos en el juicio? Los testigos son los ángeles, los cuales están presentados como millares y millones de millones. En el verso 10 dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él, es decir, delante del anciano de días. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Quién es el acusador? Obvio, es Satanás, como todos sabemos. Zacarías 3:1 dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su derecha para acusarle. Entonces Satanás nos acusa ante Dios porque hemos pecado, y él le dice a Dios que nosotros debemos perdernos juntamente con él. Entonces, ahí es donde necesitamos un abogado. ¿Y quién es el abogado del pueblo de Dios? Como sabemos, 1 de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, es decir, para que no quebrantéis la ley. Y si alguno hubiere pecado o hubiere quebrantado la ley, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En Daniel, nuestro abogado está representado como el Hijo del Hombre. En el verso 13 del capítulo 7 se dice,
Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, no vino a la tierra, sino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. El título, el Hijo del Hombre en las Escrituras, está reservado solo para el Mesías, lo cual significa que es humano. Pero también Él es el Hijo de Dios, lo cual significa que es divino. Es decir, que Él es humano, pero también es Dios. Aquí vemos que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, como está escrito en Primera de Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Nuestro Señor Jesucristo se presenta en el juicio representando a la humanidad, a todo aquel que lo ha aceptado como su Señor y Salvador. El verso 14 de Daniel 7 dice, y le fue dado dominio, gloria y reino, es decir, a Cristo se le dio dominio por el anciano de días o el Padre, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Cuando Cristo recibe el reino, también lo recibe su pueblo, porque Él nos representa en el juicio. Daniel 7:26 al 27 dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio, es decir, se le quitará el dominio al cuerno pequeño, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Repito, cuando Cristo recibe el reino, también lo recibe su pueblo. Mis hermanos, sin Cristo no tenemos derecho a nada. Todas las promesas de Dios, todas las bendiciones de nuestro Creador para su pueblo, se adquieren por medio de Cristo. Nosotros sin Cristo somos unos miserables destinados a desaparecer. Gloria a Dios por darnos a su Hijo amado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo, como Dios, vincula a Dios con nosotros, y como humano vincula a la humanidad con Dios. Nuestro Señor Yeshua reúne dos cualidades. Él es Dios y es hombre al mismo tiempo. Tenemos un intercesor entre Dios y el hombre, y es nuestro Señor Jesucristo. Un intercesor bíblicamente significa alguien que aboga por otro. En este caso, la divinidad y la humanidad son enemigos. Por culpa del pecado del hombre hubo una separación, y por lo tanto el ser humano está destinado a recibir la ira de Dios. Entonces, nuestro Señor Yeshua se presenta como nuestro abogado, nos defiende y paga nuestra deuda. Él es el único puente entre el cielo y la tierra para poner la paz, para reconciliarnos con Dios, como está escrito. Porque por medio de Él tenemos paz para con Dios. Sin embargo, el cuerno pequeño enseña que hay que acudir a hombres, a supuestos santos que pueden interceder por nosotros. El problema con aquellos supuestos santos que murieron es que no son Dios, son seres humanos mortales. Solo hay un intercesor que reúne las características, es decir, que es Dios y es hombre, para cerrar el abismo entre el cielo y la tierra. El único que reúne las características es nuestro Señor Yeshua. No tenemos que ir a Dios a través de otro medio. Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Hermanos, nos falta mucho que decir acerca del juicio, pero el tiempo ha avanzado muy rápido. En el próximo tema seguiremos profundizando sobre esto. Le invito a que le dé me gusta si el tema le gustó y lo comparta con otros. Y si no se ha suscrito, le invito a que se suscriba y active la campanita para que no se pierda el próximo tema. Que Dios les bendiga y les guarde ricamente.